amigas tejedoras queridas, feliz 2026, llegó el año nuevo y llegó el verano también. Y para arrancar bien ese 2026 vamos a tejer juntas ese vestido calado a crochet para usar ahora en el verano, que es muy simple de tejer, no tiene costuras y se hace todo con punto en red. Es una prenda que se puede adaptar a todos los talles porque la tejemos basada en nuestra propia medida, es una prenda que no tiene costuras y es muy sencilla de tejer porque vamos a trabajar el punto red o punto alto calado, que básicamente son puntos altos y cadenas por toda la prenda. Antes de empezar con el tutorial, les recuerdo suscribirse acá al canal, dejar el like en el video y acompañarme en las redes sociales para no perder ningún tips de tejido ni tutorial nuevo de crochet. Para tejer nuestro vestido, los materiales necesarios son hilo en primera mano. Yo acá estoy utilizando algodón con lurex de un grosor 8-6, o sea, un grosor intermedio. Para mi talle, que es un talle S, separé más o menos 250 gramos de hilo. Si son talles superiores o lo quieren tejer más largo, seguramente necesitarán de más hilo. Buenas opciones son algodón con lurex, algodón con lentejuelas, algodones intermedios o gruesos como 8.6, 8.5, 8.8 o acrílico de verano también, aunque yo prefiero el algodón. También necesitaremos de agujas de crochet gruesas. Yo acá estoy utilizando una de 6.5 milímetros, pueden utilizar 6 milímetros o 7 también. Una tijera, aguja landera, marcadores de punto y 1 centímetro. Lo primero que vamos a hacer para empezar nuestro tejido es tomar nuestra circunferencia de cadera. Entonces abrimos el centímetro y vamos a dar la vuelta completa en nuestra cadera, en la parte más ancha de esa cadera. Y una vez que ya tenemos esa medida en centímetros, vamos a empezar a tejer. Entonces hacemos un nudito inicial en nuestra aguja y una vez que lo tenemos hecho, vamos a empezar a subir una tira de cadenas. Esa tira de cadenas tiene que alcanzar esa medida que nos tomamos recién en centímetros, o sea, la medida de la circunferencia de cadera, y ser una tira de cadenas par. Así que vayan tejiendo sus cadenas y nos vemos una vez que tengamos la tira hecha. Acá ya tengo mi tira de cadenas hecha, trabajé una tira de cadenas más corta, obviamente que mi circunferencia de cadera, porque les voy a enseñar a tejer la trama de puntos a partir de una muestra de tejido. Pero ahí ustedes tienen que tener una tira de cadenas larga lo suficiente correspondiente a su circunferencia de cadera. Entonces, una vez que llegamos al final de la tira, ya la tenemos tejida, vamos a unir la primera cadena con la última con un punto deslizado. Y con eso transformamos nuestro tejido en un tejido circular. Y es importante que ustedes pruébense si sus piernas pasan confortablemente acá, o sea, si la tira de cadenas unida, ustedes pueden pasar su cadera acá en el medio, ¿sí? Yo, por ejemplo, para mi talle, originalmente trabajé una tira de 100 cadenas. Acá, como les expliqué, trabajé una más cortita de 44 cadenas, pero originalmente trabajé 100 cadenas para un talle S. Entonces, una vez que ya probamos esa tira de cadenas en el cuerpo y sabemos que nuestra cadera pasa confortablemente acá en el medio, ¿sí? Nuestras piernas y glúteos, vamos a empezar con el tejido. Entonces, acá vamos a subir una tira de 4 cadenas. De esas 4 cadenas, las 3 primeras me funcionan como un punto alto y la cuarta como cadena de separación. Ahora salto la siguiente cadena de base, voy a la próxima y ahí adentro clavo aguja y hago punto alto. Me queda así. Subo una cadena al aire, salto una cadena a la base, en la que sigue repito lo mismo, hago punto alto. Vamos a trabajar una secuencia de puntos altos calados por todo el vestido. Eso quiere decir que siempre hacemos un punto alto, subimos una cadena al aire, saltamos una cadena de base y en la siguiente hacemos el próximo punto alto, ¿sí? Por eso se dice punto alto calado, porque van intercalados entre sí por un espacio en el cual no tejemos. Entonces ahora subo una cadena al aire, salto una cadena de la base, en la próxima punto alto. Subo una cadena al aire, salto una cadena de la base, en la próxima punto alto. Así va quedando mi tejido y voy a repetir esa secuencia hasta dar toda la vuelta completa en el tejido y regresar acá en el penúltimo espacio de punto. Así se ve la vuelta número 1 finalizada. La de ustedes seguramente es mucho más ancha de la vuelta que tengo acá porque justamente estoy tejiendo en una muestra de tejido. Entonces, sobre el penúltimo espacio de punto de la vuelta cae el último punto alto y después de ese último punto alto subo una cadena al aire, salto el último espacio de punto, que es esa cadena de acá, y ya llego en aquellas 4 primeras cadenas con las cuales empezamos la vuelta. Entonces voy a buscar la tercera
de esas 4, ¿sí? De abajo hacia arriba, entonces cuento 1, 2, 3. Acá en la tercera clavo aguja y cierro la vuelta con un punto deslizado. Nuestro tejido es circular, o sea que quiere decir que siempre vamos a cerrar las vueltas con un punto deslizado entre la última cadena luego del último punto alto y la tercera de aquellas 4 primeras cadenas. Y ahora vamos a empezar con la vuelta 2, que es exactamente igual a la 1 y a todas las vueltas que siguen. Entonces, subimos 4 cadenas al aire. Acuérdense que de esas 4, las 3 primeras me funcionan como un punto alto y la cuarta como cadena de separación. Ahora lazo hilo, voy al punto alto, al próximo punto alto, no tejo en ese huequito de cadenas, sino que voy directo al punto alto y ahí voy a hacer un punto alto. Subo una cadena al aire, salto el espacio de cadenas, voy al siguiente punto alto y ahí hago mi punto alto. O sea que a partir de ahora nosotros vamos a trabajar puntos altos arriba de los puntos altos de abajo, no tejemos en los huecos de cadena y como siempre cada punto alto va separado del otro por aquella cadena de separación. Y esa es la secuencia que vamos a repetir en toda la vuelta. Entonces después del punto alto subo una cadena, salto el huequito de cadenas de abajo, voy sobre el próximo punto alto y hago punto alto. Subo una cadena al aire, salto el espacio de cadenas, voy al próximo punto alto y ahí adentro voy a hacer punto alto. Así va quedando la vuelta y vamos a repetir eso hasta llegar acá sobre el último espacio de punto alto de la vuelta. Vuelta 2 terminada, trabajamos punto alto sobre los puntos altos de abajo y cada punto alto va separado entre sí por la cadeneta de separación. Y así va quedando nuestra trama calada. Cuando llego acá sobre el último punto alto de la vuelta anterior, ahí trabajo mi último punto alto, subo ahora la última cadena al aire y la voy a conectar con la tercera de las 4 primeras cadenas con las cuales empecé la vuelta. Entonces cuento de abajo hacia arriba, 1, 2, 3, acá en la tercera clavo aguja y hago punto deslizado para cerrar la vuelta. Todas las vueltas que siguen son exactamente iguales a la vuelta número 2, o sea que yo voy a trabajar puntos altos sobre los puntos altos de abajo y cada punto alto va separado por aquella cadena de separación. Y siempre empiezo la vuelta subiendo aquellas 4 primeras cadenas. ¿Cuántas vueltas tenemos que tejer? La cantidad de vueltas necesaria para que nosotras crezcamos nuestro vestido hasta que llegue más o menos a la altura de nuestro busto y pase de nuestro busto unos 2 centímetros. Acá les muestro, por ejemplo, mi vestido tejido, entonces vamos a ir trabajando esa secuencia de puntos altos por una cantidad de vueltas suficiente para que el vestido tenga un largo suficiente para llegar a la altura de nuestro busto, ¿sí? Yo, por ejemplo, trabajé un total de 29 vueltas hasta que mi vestido llegó y pasó mi busto. El vestido tiene que llegar más o menos entre 5 a 7 centímetros por debajo de la axila, que es donde tenemos que empezar a hacer las disminuciones en los costados del vestido para ir trabajando después las tiras de los hombros, ¿sí? Entonces vamos a ir trabajando vueltas y vueltas de puntos altos siguiendo exactamente esa trama que hicimos recién de los puntos altos calados por una cantidad de vueltas suficiente para que el vestido crezca hasta llegar y pasar nuestro busto. La trama no tiene aumentos en esa parte, es básicamente seguir haciendo exactamente lo mismo que hicimos acá. Lo primero que tenemos que hacer es contar nuestra cantidad de puntos altos y dividir esa cantidad de puntos por 2. Yo, por ejemplo, había tejido inicialmente 100 cadenas. Eso me dio en puntos altos 50 puntos altos. La cantidad de puntos altos que van a tener en esa vuelta es exactamente la mitad de cadenas que tenían. Por ejemplo, yo tejí 100 cadenas, acá tengo 50 puntos altos. Ahora vamos a dividir esa cantidad de puntos altos en 2 para hacer las 2 mitades del vestido. Entonces, por ejemplo, a mí me quedan 25 puntos de un lado, 25 puntos del otro. Entonces, con los marcadores de punto vamos a delimitar esas 2 mitades. Yo lo que hice fue poner el primer marcador en el último punto acá de la vuelta, o sea, antes de aquellas 4 primeras cadenas. Entonces esas 4 me cuentan como el primer punto de esa primera mitad. Y voy a contar desde ese primero 25 puntos, o sea, la primera mitad, y voy a poner el próximo marcador de puntos en el punto número 26, que ya marca el primer punto de la segunda mitad, o sea, de la parte de atrás de mi vestido.
Entonces, con los marcadores de punto dividimos nuestro vestido en 2 mitades para ahí empezar a hacer las disminuciones. Y obviamente que a partir de ahora, como separamos 2 mitades, no vamos a trabajar al mismo tiempo espalda y delantero, sino que vamos a hacer todas las disminuciones de la parte delantera, después trabajar el escote y las tiras de los hombros del delantero y ahí cortamos el hilo una vez que tenemos el delantero hecho de esa parte del vestido y repetimos exactamente el mismo proceso del otro lado, ¿sí? Entonces ahora vamos a trabajar separadamente delantero y espalda. Vamos a empezar acá en donde cerramos nuestra vuelta. Para quien nunca hizo disminuciones en crochet, básicamente disminuciones significan comer espacios de punto. Puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, depende del esquema en el que uno esté trabajando. Acá vamos a ir comiendo un espacio de punto en un extremo, uno en el otro. Entonces, lo que vamos a hacer es, en vez de subir aquellas 4 primeras cadenas para iniciar la vuelta, levantamos así nuestro hilo, acá desde el último espacio donde habíamos cerrado la vuelta anterior, lazamos hilo y adentro de ese espacio vamos a hacer la primera parte de un punto alto, pero no lo vamos a cerrar. Entonces acá hago la primera parte, pero no cierro el punto alto, así queda. Ahora lazo hilo, voy al próximo espacio de punto alto y repito lo mismo. Entonces hago la primera parte del punto alto. Así me queda. Entonces yo tengo 2 puntos altos incompletos en mi aguja. Y ahora sí voy a lazar para cerrar los dos juntos. Entonces lazo y cierro ambos puntos juntos. Entonces fíjense que en donde yo tenía 2 puntos altos en la vuelta anterior, ahora yo tengo solamente el cierre de un punto alto. Y con eso yo comí un punto, ¿sí? Comí un espacio de punto. Ahora subo una cadena al aire, voy al siguiente espacio de punto alto, trabajo punto alto. O sea que la disminución es acá en ese espacio y a partir de ahora voy a seguir trabajando la secuencia de los puntos altos calados hasta llegar en los 2 puntos que anteceden ese próximo marcador, ya que delimita el final del delantero y el inicio de la espalda. Entonces vamos tejiendo los puntos altos calados hasta llegar en esos 2 últimos puntos. De la misma forma que veníamos tejiendo antes, o sea, después del punto alto subo una cadena al aire, voy al próximo punto alto y acá hago punto alto. Subo una cadena al aire, salto el espacio de cadenas, voy arriba del punto alto y hago punto alto. O sea, igual a lo que veníamos haciendo siempre. Trabajé los demás puntos altos calados de la vuelta y acá ya estoy en aquellos 2 últimos puntos que anteceden el próximo marcador. Entonces lo que voy a hacer es lazar hilo, vengo en ese penúltimo punto y ahí hago la primera parte del punto alto, no lo cierro. Lazo hilo, voy al siguiente punto que es el último del delantero, hago el punto alto sin cerrar y cuando tengo los 2 en mi aguja, ahora voy a lazar y cerrar el punto. Entonces de vuelta tengo 2 puntos solamente con un cierre. Entonces hice una disminución acá al final del delantero y otra disminución acá en el inicio. Y eso es lo que voy a ir haciendo en ese delantero hasta llegar más o menos en el tope de la axila, ¿sí? O sea, viene la doblita de la axila con el brazo. Entonces, para empezar, la vuelta que sigue, subo una cadena, doy vuelta a mi tejido. Tengo que hacer la disminución en esos 2 primeros espacios de punto, S y S, ¿sí? Entonces, levanto esa cadena, lazo hilo, vengo acá en el primer espacio, hago punto alto incompleto. Lazo hilo, voy al siguiente espacio de punto que es ese de acá, hago lo mismo, punto alto incompleto. Y ahí cuando tengo los 2 puntos incompletos, cierro el punto. Y acá hice la disminución del principio. Ahora subo una cadena al aire, voy al próximo espacio de punto, clavo aguja y hago punto alto. Cadena al aire, voy al próximo punto alto, hago lo mismo, entonces voy a seguir trabajando la trama calada como venía trabajando siempre hasta llegar a los 2 últimos puntos de la vuelta, o sea, ese punto de acá y ese punto de acá. Llegué en los 2 últimos espacios del otro lado, en el primero voy a hacer punto alto incompleto, lazo hilo, voy al siguiente espacio y ahí voy a hacer punto alto incompleto también. Cuando tengo los 2 incompletos en la aguja, lazo y cierro los 2. Y con eso hice la disminución del final de la vuelta de ese lado. Entonces fíjense que a partir de ahora, como les expliqué, vamos a hacer una disminución al inicio, una disminución al final. Van a hacer un par de vueltas haciendo esas disminuciones hasta que lleguemos al tope de nuestra axila. Cuando ya hicimos las vueltas de finalización y llegamos al tope de nuestra axila, ahora es el momento de hacer la tira acá
del hombro que define nuestro escote redondo, ¿sí? Esa tira es básicamente puntos altos calados, como veníamos trabajando, por más o menos unas 4, 5, 6 vueltas. Depende del gusto de cada uno. Yo trabajé un total de 4. Y para las vueltas de disminución trabajé 5 en total. Fíjense cómo nuestra prenda se va achicando, si el ancho de ese delantero se achica. Entonces, cuando llegamos acá en la última vuelta de disminución, nosotros vamos a venir en donde terminamos la vuelta, ponemos la aguja ahí. Ahora vamos a dar vuelta en nuestro tejido y sobre ese primer espacio de punto vamos a subir 4 cadenas. Las 3 primeras funcionan como punto alto y la cuarta como cadena de separación. Ahora lazamos hilo, vamos al próximo espacio de punto y hacemos un punto alto. Subimos una cadena al aire, sobre el próximo punto alto hacemos otro punto alto, después cadena al aire, sobre el próximo lo mismo, punto alto. Hacemos una cadena al aire y sobre el próximo hacemos otro punto alto. O sea que vamos a tener una tira con un ancho de 5 puntos altos. Si les parece muy ancha, obviamente pueden hacer un punto alto menos. Si les parece poco ancha, pueden hacer un punto alto más. Para la mía yo decidí trabajar un total de 5 puntos altos, ¿sí? Una vez que terminamos con la primera vuelta de la tira, vamos a subir 4 cadenas al aire. Damos vuelta a nuestro tejido. Esas 4 cadenas ya son el primer punto alto de la cadena de separación. Vamos al próximo espacio de punto, hacemos punto alto, subimos una cadena al aire, vamos al próximo y así vamos a ir trabajando los puntos de esa vuelta, ¿sí? Hasta llegar al final. Acá llegué en el penúltimo espacio de punto, hice la última cadena de separación y ahora voy a buscar la tercera de aquellas 4 primeras cadenas contando de abajo hacia arriba. Entonces acá tengo 1, 2, 3, clavo aguja ahí y ahí voy a hacer el último punto alto de la vuelta. Así queda entonces la segunda vuelta de nuestra tira. Y voy a trabajar, en mi caso, 2 vueltas más, porque para mis tiras decidí trabajar un total de 4 vueltas con 5 puntos altos calados cada una. Ustedes pueden trabajar 3 vueltas, 4, 5, 6, o sea, realmente depende del gusto de cada una. Cuanto más vueltas trabajen, más bajo va a estar el escote y más largo va a tener el vestido también. Tengan eso en cuenta. Tengo ya las 4 vueltas tejidas con los 5 puntos altos calados. Después del último punto voy a subir 2 cadenas al aire, hago un loop en el hilo y lo voy a cortar con la tijera. Y con eso termino esa primera tira. Ahora vamos a trabajar la segunda tira. Lo que tienen que tener en cuenta es que fíjense que la primera vuelta de la tira, en mi caso, yo la tejí mirando a la cara de atrás del tejido. O sea, empecé acá del lado derecho y tejí de derecha hacia la izquierda. O sea que a la hora de conectar el hilo para hacer la tira del otro lado, yo voy a contar 5 espacios de punto, acá es el quinto, conecto el hilo acá haciendo el primer punto alto y tejo también en ese sentido, o sea, en el mismo sentido que yo tejí la primera vuelta de la tira del otro lado. Si ustedes han empezado la tira de la izquierda hacia la derecha, tienen que empezar entonces de la izquierda hacia la derecha, mirando la cara derecha del tejido. O sea que realmente en donde empiezan la tira depende de en qué sentido tejieron la primera vuelta de la tira del otro lado, ¿sí? Y una vez que terminan de tejer las 2 tiras, ahora ustedes, ya teniendo el delantero terminado, van a repetir el mismo proceso del otro lado. O sea, van a hacer las vueltas de disminuciones, ¿sí? Acá en la parte de atrás del tejido. Una vez que hacen las vueltas de disminuciones, después, con la misma cantidad de vueltas de disminuciones, van a tejer las 2 tiras del hombro de nuestra prenda. Y ahí nos vemos para hacer la unión de las tiras delanteras y traseras. Con la parte de atrás ya tejida, ahora vamos a hacer la unión de las tiras acá del hombro utilizando cadenas y puntos deslizados, que la verdad se disimulan bastante con el tejido y es mejor que hacer costuras per se. Entonces lo que vamos a hacer acá, una vez que llegamos al final de una de las tiras, si ustedes ya han cortado el hilo, lo que pueden hacer es hacer un nudito inicial con el hilo en la aguja, conectarlo acá en ese espacio de punto con un punto deslizado y a partir de ahí empezar el tejido. Si no han cortado el hilo como yo acá, lo que van a hacer es a partir de ese punto en el cual están, van a subir 2 cadenas al aire, van a buscar acá la tercera de esas 4 primeras cadenas acá del otro lado y van a conectar el hilo ahí con un punto deslizado. Así nos queda.
Ahora vamos a hacer un punto deslizado para venir acá en ese espacio de cadenetas, ¿sí? Damos vuelta a nuestro tejido y subimos 2 cadenas al aire. Vamos a venir en ese huequito acá de cadenas entre el primer punto y el segundo. Vamos a clavar aguja ahí y vamos a hacer punto deslizado. Ahora hacemos punto deslizado acá para llegar al siguiente hueco de cadenas entre el segundo punto y el tercero. Subimos 2 cadenas. Vamos al otro lado del tejido y también entre el segundo punto y el tercero hacemos acá punto deslizado. Así va quedando la unión. Ahora hacemos punto deslizado para ir para el próximo huequito de cadenas de ese lado. Subimos 2 cadenas al aire. Vamos al otro lado de la tira. Vamos a buscar el hueco de cadenas entre la tercera y la cuarta. Del otro lado. Entonces vengo acá y hago punto deslizado. Y así va quedando esa unión. Ahora voy a hacer punto deslizado para llegar al último hueco de cadenas entre el último punto y el primero. Subo 2 cadenas al aire y voy a conectar en el último hueco de cadenas de ese lado. Así queda. Ahora lo que voy a hacer es hacer un punto deslizado para llegar al último espacio de puntos. Subo 2 cadenas al aire y voy a conectar con el último punto del otro lado, ¿sí? Que son justamente aquellas 4 primeras cadenas. Entonces voy a buscar la tercera de las 4 primeras cadenas, o sea, 1, 2, 3, clavo aguja ahí y hago punto deslizado. Y con eso cierro la unión, que como les comenté, esas cadenas quedan bien disimuladas con los puntos calados que veníamos haciendo. Entonces después acá de hacer el punto deslizado subimos 2 cadenas al aire, hacemos un loop en el hilo y lo vamos a cortar. Tironeamos hacia arriba y cerramos la unión. Fíjense cómo esa unión se disimula bien con la trama de puntos que veníamos trabajando. Y ahora vamos a repetir el mismo proceso para la otra tira. Y lo último que queda hacer de nuestro vestido son ahora las finalizaciones. Acá en el borde de las mangas, en el escote y también la pueden trabajar en el borde inferior de su tejido si así lo desean. Para las finalizaciones vamos a trabajar 2 vueltas con un patrón de puntos bajos y cadenas. Entonces vamos a venir acá con la aguja, hacemos un nudito inicial, buscamos la parte superior de alguna de las tiras, vamos a venir acá en el espacio de puntos, en ese espacito de puntos entre el primer punto de una vuelta y el segundo, clavamos aguja ahí, hacemos punto bajo. Subimos una cadena al aire y después otro punto bajo adentro de ese espacio. Esa es la secuencia que vamos a repetir en todos los espacios de punto. Entonces vengo acá siempre en los espacios entre el primer punto y el segundo y hago punto bajo, cadena al aire, punto bajo. Pues en el siguiente, punto bajo, cadena al aire, punto bajo. Y voy repitiendo eso por todo el agujero del escote. ¿Sí? Punto bajo, cadena al aire, punto bajo. Acá, punto bajo, cadena al aire, punto bajo. Cuando ya llego en la parte baja del escote, yo voy a trabajar esa misma secuencia adentro de los espacios de cadena, ¿sí? Entre los puntos altos. Entonces salto ese punto alto de acá, voy al espacio de cadena y hago punto bajo, cadena al aire, punto bajo. Voy al siguiente espacio de cadena y repito lo mismo, punto bajo, cadena al aire, punto bajo. Así va quedando y voy a trabajar por todo el escote de la prenda, así dando la vuelta completa hasta regresar acá en donde empecé mi vuelta. Acá ya di toda la vuelta en el escote, trabajando la finalización, regresé al espacio de punto en donde empecé la vuelta y voy a cerrar la vuelta uniendo el último punto bajo con el primero con un punto deslizado. Ahora voy a venir acá en el espacio del medio, o sea, el espacio de la cadena entre los 2 puntos bajos de la primera secuencia y ahí adentro hago la secuencia, o sea, punto bajo, cadena al aire, punto bajo. Voy a la siguiente secuencia, adentro del espacio de cadenas, hago punto bajo, cadena al aire,
punto bajo. O sea que en la vuelta 2 repetimos la misma secuencia de la vuelta número 1 con la diferencia de que ahora la trabajamos adentro del espacio de cadenas entre los puntos bajos de cada secuencia de abajo. Cerramos la vuelta con el punto deslizado entre el último punto bajo y el primero de la vuelta y ahora vamos a hacer 2 cadenas al aire, hacemos un loop en el hilo y lo vamos a cortar. Y ahora vamos a repetir ese mismo proceso de finalización como les había explicado en el agujero de las mangas y también lo pueden hacer en el borde inferior, como más les guste. Y una vez que tejen todas las finalizaciones, nuestro tejido está oficialmente hecho. Lo último que les queda hacer es esconder los pedacitos de hilos colantes con la aguja landera. Y fin. Espero que les haya gustado el tutorial, gracias por mirarlo hasta acá y no se olviden de dejar su like, suscribirse al canal y compartir el tutorial con sus amigas crocheteras. Les mando un beso grande y nos vemos en el próximo video, chicas. ¡Chao!